repasar. ¿Vale? Entonces, pues agradecerle su presencia. Vamos a iniciar con la presentación. Pues bien, miren, bueno, vamos a ir avanzando. Si tuvieran alguna duda o pregunta, me lo hacen saber. Me lo hacen saber para que yo a su vez me pare. Si a su vez no se escuchara bien o cualquier otra cosa, también háganmelo saber, por favor, porque luego hay veces que la señal se va y pues yo me sigo de frente, ¿no? Aunque me trato ahí de parar en los detalles técnicos, bueno, en ocasiones son difíciles percibirlos y ustedes pues sí lo pueden saber, ¿vale? Entonces, adelante, miren, este módulo 3 es de recuperación. A ver, estamos acá. Yo sí me estoy percibiendo con ustedes. ¿Sí me perciben a mí? Sí. ¿O no me están percibiendo? A ver. Bueno, aquí ya me veo de otra cámara. Pero la idea es que sí me perciban ustedes. ¿Sabes? Bueno, pues bien, el propósito de este módulo 3, pues es que ustedes se recuperen, se regularicen lo más pronto posible para que puedan pasar al siguiente módulo, que vendría siendo el módulo 4. Por X circunstancias, a lo mejor no pudieron terminarlas, o a lo mejor, bueno, si lo ponemos por el factor de situaciones X que pasaron, pues a lo mejor por esa parte. Pero también no podemos descartar las académicas, que haya habido alguna situación por el cual no pudieron poderla realizar, y por eso también nosotros estamos acá. En el caso de ahorita de este módulo, no vamos a tener tutor. Entonces, vamos a estar trabajando su servidor con ustedes como asesor virtual y también va a estar el supervisor de calidad. En conjunto vamos a estar trabajando con ustedes. Solamente son 2 semanas para que estemos ahora sí que trabajando, haciendo lo más pronto posible estas actividades que tenemos pendientes. En el caso de esta sesión, solamente vamos a avanzar, como parámetro tenemos, tengo yo a avanzar 2 semanas, serían 4 actividades que vamos a estar realizando. Como solamente son 2 semanas las que tenemos de recuperación, entonces vamos a ver en estos minutos, vamos a ver las 4 actividades primeras de la primera semana y de la segunda semana. Son una de las principales, que son las que me percaté y les estuve mandando mensaje a su personal para que a su vez pues hay que realizar esos pendientes que tienen, ¿vale? Entonces solamente vamos a abarcar esas 4 actividades y en la siguiente reunión, que la vamos a tener el 2 de agosto, en esa ya concluimos las otras 4 actividades de las últimas 2 semanas que tiene el módulo, ¿sale? Entonces, espero que no se hayan revuelto, pero bueno, vamos a resumir esas. En una semana vamos a meter 4 actividades. Por eso, el día de hoy les estoy presentando esta presentación, válgame la redundancia, para que empecemos a revisarlos. En el caso de la unidad 1, se podrán percatar, está la integradora 1, que es un hecho histórico en diferentes perspectivas. Esa es la actividad 1, y la actividad 2 es interpretar al mundo. Se darán cuenta esas 2 actividades, ya cuando nos vamos ya para poderla realizar, nos metemos a la actividad como tal, y entonces aquí me aparece la actividad 1, un hecho histórico en diferentes perspectivas. Hasta aquí, bueno, a lo mejor yo puedo entender que hasta ahí no ha habido ninguna complicación, y a lo mejor fueron factores
Ahí probando el audio, ¿sí me escucho? Sí. Ahí probando el audio, ¿sí me escucho bien? ¿Sí me escucho? Lo que pasa es que se me fue en una parte el internet. ¿Sí, sí me escucho? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Estamos aquí en este cuadro de la actividad 1. Nos dice, pero lo vamos a tener por si las dudas, por si se nos va la otra señal. Estoy conectado por dos dispositivos, por si luego llega a suceder que nos falla uno, tenemos el otro para que no me suceda esta parte. Entonces, ahorita antes de que me conecte, seguimos. Entonces, este cuadro nos ponen dos lecturas que hay que leerlas para poder saber y poder contestar las preguntas que nos están realizando. Sabemos que leerlas, pues luego uno las lee, pero luego no las entendemos. Y eso luego es... Y luego eso es lo difícil para que nosotros podamos contestarlas. Entonces, es necesario que las entendamos para que podamos contestarlas. Por eso aquí en una de las preguntas que nos dicen, recupera la información relevante de ambas lecturas. Para ello puedes tomar apuntes, realizar una lectura comprensiva, subrayar las ideas principales o parafrasear. Significa que de preferencia les recomiendo, los invito a que cuando descarguen estas lecturas, de preferencia las impriman. Luego tener físicamente las lecturas hace más, con más facilidad se pueden subrayar o leer o manipular esa información. Entonces, es lo que les sugiero. Y parafrasear significa que hay que hacerlo lo mejor, lo que nosotros estamos entendiendo, pero de lo que nos está diciendo. De nosotros dar nuestro punto de vista, pero de lo que nos están diciendo de qué es. A lo mejor no exactamente, pero sí con nuestras propias palabras. De ahí la importancia de poder entender este, este cuadro de las preguntas que nos hace. Y entonces aquí, por ejemplo, nos hace la primera pregunta. La muerte tiene permiso. El lado izquierdo nos pone tipo de texto, es literario. En el caso de la política agraria, ¿qué tipo de texto sería? Bueno, lo mismo sucede, ¿no? El mensaje que permite transmitir el autor. En el caso de la muerte, tiene permiso, le ponemos superación personal. En el caso de la política agraria, ¿qué mensaje que tiene que transmitir el autor? Bueno, le ponemos que es política, ¿no? No lo sé. O legalidad, jurídico. Le ponemos jurídico aquí. Jurídico. Luego, contexto o momento en que se escribió la política agraria. No, pues ¿desde cuándo se escribió? No, pues desde 1965. No, desde 1900, desde la revolución. Aquí hay algo que nos está colocando en las preguntas. Es cierto que nosotros
Vamos a contestar lo mejor posible, por eso de ahí esa parte que ustedes tienen que subrayar para que sean las preguntas más correctas, lo mejor posible, y no nos estemos equivocando. Y otro ejemplo, ideas principales. Bueno, pues este es de interés social. ¿Es de interés social o no es de interés social? Ahí es esa parte en donde nosotros le tenemos que poner, ¿sale? Entonces, en el caso, bueno, se darán cuenta, solamente es este cuadro, hay que llenarlo, y luego aquí abajito nos pone, responde la siguiente pregunta. ¿Qué información desconocías con respecto a la reforma agraria? ¿Y cuál consiste la lectura de estos textos? Si nosotros pudiéramos remontar a la reforma agraria de Luz Echeverría, eh, de varios, de cuándo se formó y toda esa parte, bueno, pues entonces vamos a poder saber nosotros dar nuestra opinión y de alguna manera poder redactar esa reseña entre una lectura y otra. ¿Sale? Hasta ahí alguna pregunta con esta actividad, que es la actividad integradora 1. Más que quieran entrar, o ya no hay. Seguimos con la actividad 2. Lo mismo sucede, pero en este caso, esta actividad 2, integradora 2, es interpretar al mundo. Para eso nos pide que lo entreguemos en un archivo Word, procesador de textos. Hay que buscar información en Internet, distinguir diferentes formas de interpretar al mundo, como cosmovisiones. Como visiones significa buscar algo sobre el futuro, sobre el futuro, sobre el presente. Eso es cosmovisiones, ver un poquito más allá. Y poder también reconocer el objeto de estudio en ciencias sociales. Bueno, también hay que leer un poquito de derecho, economía, antropología, política, historia y sociología, para poder dar, poder discernir entre una y otra, y de ahí poder partir para poder dar nuestro punto de vista o poder hacer una reflexión. Por eso aquí nos pone que descarguemos la lectura, que es la enfermedad de todos los tiempos. Si nosotros ya la leímos, son situaciones que van comentando de mm, de unas problemáticas, de problemas sociales, de problemas de salud, de problemas que ahí por X de más, nosotros tenemos que entender, y de ahí nosotros poder reflexionar que si aquí, por ejemplo, nos dicen que si de la lectura que nos están dando son reflexiones de algo real, o de algo, o de una experiencia que a nosotros nos pasó, nosotros podemos en algún momento poder emitir juicios. Pues sí, sí podemos emitir juicios, pero siempre nosotros nos tenemos que basar, bueno, no siempre, ¿no? Unos se basan en la ciencia, otros en el miticismo, y eso ya va a depender mucho. Por eso es que para poder hablar de ciencia, tenemos que separar las dos cosas. La ciencia, por parte de la ciencia, y por parte de las experiencias personales. Si son experiencias personales, será difícil que uno las pueda creer, porque solamente se antepondrá nuestro pensamiento, nuestra filosofía de vida, y no algo científico. Por tanto, para poder llegar y reflexionar a y poder contestar estas preguntas, yo les recomiendo que una parte descarguen el texto, ¿no? Para que lean
la narración del contenido que nos están dando, y sobre eso, más lo que investiguen, lo que investiguen sobre derechos, salud, economía, todas esas de alguna manera van relacionadas para poder dar nuestro punto de vista. No necesitan, no les estoy diciendo que se lean mucho de derecho, mucho no. Métanse, por ejemplo, qué significa economía, qué es antropología, política, historia, un poquito más, por lo menos el significante, la definición y nada más. No les estoy comentando que se adentren mucho, ¿no? Nada más por encimita para que puedan también con ese tener un poquito de mayor información y poder dar esas reflexiones que ustedes podrán hacer para que puedan contestar. Y entonces aquí nos pregunta, ¿no? ¿El lenguaje es claro del texto? ¿De lo que están hablando es real? No, pues sí. Aquí ya no le doy clic y se coloca. Si le doy aquí, entonces se coloca la X. ¿Sale? Y entonces ya nomás voy a elegir. ¿La idea es clara? No, pues sí. No, pues no, porque el cáncer es de nacimiento, es biológico. No, el cáncer es del entorno, se crea. El cáncer es biológico. ¿El cáncer tiene tratamiento? ¿La afirmación sobre el tratamiento es una creencia de quien lo dice? No, pues no, no. Para poder ser un tratamiento, entonces tiene que ser algún profesional para que lo pueda hacer. Cualquier persona, solamente los médicos pueden recetar. ¿Sale? Entonces, no, pues aquí no. Ponemos no. Un ejemplo, ¿no? Y ya después nos seguimos acá en las siguientes preguntas. Y lo mismo, el cáncer de pulmón que ha conocido, han fallecido. No, pues yo conozco una persona que sí. No, pues yo conozco una persona que sí. Es cierto que nosotros vamos a dar nuestra reflexión, pero también es necesario que también revisemos por lo menos qué es el cáncer, qué es cáncer del pulmón, para poder en ocasiones emitir un juicio. ¿Sale? Hasta ahí, si ustedes se podrán dar cuenta, es un cuadro en donde solamente es cuestionario de sí, no, y poder llenarlo. Posteriormente, aquí ya nos dan como un amplio de nuestra opinión personal. El cáncer es una enfermedad que se provoca al estilo de la vida, que lleva a la persona que la padece, o es porque la heredó. Explica tu opinión porque ahí ya vamos a empezar. Lógico, vamos a tener ya un poquito más de nuestro arsenal de información que hemos leído, y entonces sin ningún problema vamos a estar contestando. ¿Sale? Entonces, ahí termina la segunda actividad. Se ve un poquito extensa porque se darán cuenta del cuadro. El cuadro que se percibe, bueno, pues sí está larguito. Las preguntas son sí, sí, no, y la pregunta detonadora. ¿Sale? Entonces, yo creo que ahí no habría ningún problema, nomás hay que, incluso hasta me puedo meter en YouTube. Les voy a compartir un poquito más tarde algunas bibliografías para que también puedan hacerlo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, seguimos. Estamos en una forma de Zoom. Esta plataforma estamos en la plataforma de Zoom y en 40 minutos se va a cerrar la sesión. Les comento para que en cuanto se cierre nos volvamos a conectar. ¿Sale? Si es que me gana exponiendo y de momento ven que se cerró todo, es por eso que se acabó la sesión, y otra vez la voy a volver a reiniciar para que los vuelva yo a integrar. ¿Sale? Otra vez a la
Seguimos con la 3. Hasta ahí, una pregunta, algún comentario que quieran hacer, ¿no? Bueno, en el caso de la 3, se basa un poquito más en la biología para poder hacer este trabajo, y su principal lectura que hay que leer sobre el plástico, pero todo va dirigido hacia la biología. Entonces aquí nos ponen una liga para que nosotros nos metamos y podamos tener un poquito más el panorama más amplio para que podamos dar nuestro punto de vista y poder emitir un juicio sobre lo que nos estén preguntando. ¿Sale? Entonces, bien, pues ese está un poquito más fácil. Por ejemplo, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Bueno, de acuerdo a la lectura, la rama de la biología que estudia el problema abordado, ella es la ecología, porque esta se refiere a aquella ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, sus relaciones internas, así como su hábitat, como objetivo de proteger el medio ambiente y entre otros. Cuando nosotros colocamos una respuesta, hay que colocar aquí nuestra referencia bibliográfica de donde nosotros la obtuvimos, ¿sale? Para que posteriormente aquí, ya empecemos a dar, ahí ya es, no empecemos a dar o emitir nuestro juicio entre lo que se puede y no se puede, lo que es y lo que no es, ¿sale? Está un poquito más. Entonces, sistémica, algo consecuente, algo sucesivo, algo organizado, metódico, secuencial, objetivo, entre lo malo y lo bueno, recto. La variable es, la variable significa que siempre cambia, está en constante movimiento. Modificable puede ser uno, puede ser otro, según. Entonces, recomendaciones. Hay que leer bien qué significa sistémica, qué significa metódica, qué significa objetiva, para que podamos dar nuestro punto de vista y si en lo que nos está pidiendo en la tabla cumple o no cumple según la lectura que nos están pidiendo y según la pregunta. ¿Sale? Hasta ahí. Bueno, ahí solamente son entre similitudes, diferencias entre una postura de entre los autores que nos están dando. Y bueno, estamos hablando que la basura como tal, ya la rama de la biología, que es la ecología, es la que estudia, bueno, pues es algo que nosotros tenemos que incluso ahora estudiar, tratar de leer. No digo que se metan a estudiar todo completo, lean por lo menos lo básico de ecología para que también puedan dar su punto de vista y cuando les estén preguntando aquí, sin problema. Es difícil que luego nos pongamos a leer, sí es difícil, pero bueno, ese siempre es el método, no nada más de uno, el camino de todos para poder hacer alguna actividad y poder saber qué es lo que estamos haciendo si nosotros en ocasiones no lo entendemos o no lo leemos. Entonces, pues recomendación, hay que darse su tiempo para poderlo hacer y que uno esté tranquilo y no esté uno apresurado, porque cuando uno se apresura y quiere uno leer, pues uno no le pone el empeño que tiene que ser. Esa es una recomendación que les hago para que no les cueste leer, estén tranquilos, no estén apurados, para que disfruten la lectura lo mejor posible. ¿Sale? Y bueno, principalmente el tema por el cual están haciendo. Seguimos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que quieran con esta actividad?
¿No? Bueno, seguimos entonces. Esta fue la 3. Vamos con la 4. A ver, parece que había alguien más. No, ya no quiere entrar nadie más. Seguimos. Actividad 4. Seguimos con la actividad 4. Fenómeno natural. Bueno, pues igualmente aquí les puse otro ejemplo. Dice, analiza cada una de las fuentes de información que presenta la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Bueno, yo agarré, lo copié de allá y lo metí en Word. Lo pegué en Word. Ese es el que ahorita estoy realizando. Es lo mismo que tienen que hacer ustedes porque hay que entregarlo en un procesador de textos. El fenómeno natural, aquí nos pregunta. Si se darán cuenta, nos dice título del texto. La ciencia procede a la tormenta. Igualmente aquí nos dan nos comparten una lectura y hay que meterse para que la podamos descargar y también podamos emitir nuestro juicio y no se nos dificulte a la hora de estar emitiendo aquí el juicio de llenar la tabla. En el caso del título del texto, bueno, pues es ¿no? ¿Qué tipo de texto es? No, pues científico. ¿Por qué es científico? Porque es ciencia que procede a la tormenta. Por lo regular son en artículos científicos cuando escriben este tipo de textos. Y su contenido es científico. ¿Qué se dice del tema? Las tormentas son fenómenos naturales. Eso es lo que dice. ¿Cuál es la postura del autor? Pues el estudio del fenómeno, principalmente cómo surgen las tormentas, cómo se originan, cuándo nacen, cómo se desarrollan y cómo son sus finales. O sea, incluso hasta ahí luego hay películas. No sé si hay que meterse también a verlas. Bueno, nada más de cimita, no se pongan ahí, nada más para que lo estoy comentando como referencia, ¿no? Que también para ampliar un poquito más sobre este fenómeno, sobre las tormentas, también hay videos. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el tema fáctico, natural, fáctico, social o formal? Bueno, este tipo de ciencia se aborda principalmente en los temas de la naturaleza, o sea, natural. Justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Bueno, la ciencia estudia los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. Por eso yo justifico la ciencia por lo regular, bueno, va a estudiar algo en el caso de, vendría siendo fenómenos naturales, algo de geografía. Y entonces nos ponemos a investigar para ampliar nuestra respuesta, nuestro justificante. En el caso mío, yo lo puse un poco más resumido, pero lo pueden ustedes también hacer. ¿Sale? Se darán cuenta, así se van. Es que somos muy pobres. ¿Cómo se forman los huracanes? 15 interesantes teorías que necesitas saber sobre los huracanes, los desastres, y así sucesivamente hay que los contestar. ¿Sale? Al último nos preguntan, en función de lectura realizada, se elabora un texto
donde responde la pregunta. Ella nomás ahí concluye con su punto de vista. Las tormentas, los huracanes en el caso del ecosistema. ¿Vale? Pues, independientemente de las lecturas que nos da, nosotros también tenemos que estudiar, bueno, que informarnos por otros medios, en otras bibliografías, para que también se amplíe un poquito más esa información. ¿Sale? Esa es la integradora 4. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? ¿No? Bueno, de todas maneras, me pueden también contactar por correo electrónico o por plataforma. Estamos aquí. Vean. Esas son las 4 actividades que hay que entregar. Algunos de ustedes ya las estuvieron mandando y sin embargo los otros los sigo invitando para que hay que terminarlas. ¿Vale? Aquí les pongo las recomendaciones. Pues bien, miren, en el caso de este módulo solamente son 2 semanas. Todos ustedes, todos los que ahorita están en este módulo de recursamiento, de recuperación, corrigiendo, no recursamiento, recuperación, tienen que obtener 60 puntos como mínimo para que puedan seguir avanzando. Yo no digo que le faltan 2 puntos no lo pueda seguir avanzando, pero es 60 puntos los que ustedes tienen que obtener. Entonces, sí, luego son muy claros los de prepa en línea y si ustedes tienen menos de esos 60 puntos, será complicado y difícil que puedan acceder al siguiente módulo. Sin embargo, bueno, pues yo les sugiero que hay que hacer el esfuerzo para que entregar sus actividades. Caso mío, trataré de hacerlo lo más flexible posible para que darlas sin ningún problema y pasen al siguiente módulo. ¿Vale? Esos son los 60 puntos que son los que tienen que cumplir. Por eso es que cuando yo, a algunos, en su mayoría, ya les mandé sus mensajes a su personal y les comenté que, bueno, ya se va a acabar el tiempo, se vuelven a conectar y ya nomás terminamos aquí con esta parte. ¿Vale? Les comenté y les di todas sus actividades pendientes que tienen por mensaje a su personal. Entonces, vamos a hacerlas, vamos a terminarlas, por favor, para que podamos concluir este módulo. También, bueno, aquí ya les he comentado, no hay foros, en este caso no hay foros y solamente comprende este módulo del 26 de julio al 6 de agosto. ¿Sale? Estamos en periodo de recuperación,